Recording in progress. Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, les damos la más cordial bienvenida al primer Camino al Simposio, que en esta oportunidad lleva por título El desafío de simplificar para crecer, análisis del caso chileno. El evento de hoy se desarrollará desde las 8:30 hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Queremos comentarles que estaremos atentos a sus consultas, las cuales podrán realizar a través de la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Asimismo, al finalizar el evento, les haremos llegar una breve encuesta, la cual agradecemos puedan completar. Sin más, vamos a dar inicio a este evento y para ello le damos la bienvenida a Diego Ortega, presidente del comité organizador del simposio 16º Encuentro Internacional de Minería, quien nos dirigirá las palabras de apertura. Adelante, Diego. Muchas gracias, Mariana. Y buenos días. Como presidente del simposio 16 Encuentro Internacional de Minería, que bajo el lema Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro, les doy la bienvenida al primer Camino al Simposio. El 16 Encuentro Internacional de Minería se desarrollará del 26 al 28 de mayo de este año y yo creo que ocurre en un momento trascendental para el país. Un momento trascendental en el que el mundo hoy día demanda nuestros metales críticos, nuestros minerales. Un momento en el que tenemos realmente que desarrollar una agenda minera que pueda y permita no solo destrabar proyectos mineros, sino acelerar la inversión en minería. Hoy día el Perú es un protagonista global por este contexto y no es un espacio, un momento cíclico. Estamos hablando de un momento estructural, un momento que va a durar muchos años y en el que el Perú realmente tiene esta gran oportunidad de poder destrabar proyectos, de poder desarrollar esa minería formal, esa minería responsable que tanto necesitamos para lograr cerrar todas nuestras brechas y lograr este desarrollo del país. Uno de los retos que encontramos justamente para lograr esta aceleración de proyectos son, en muchos casos, una sobreregulación de procedimientos o procedimientos que no necesariamente van al ritmo de la necesidad de poder desarrollar estos proyectos y esto nos resta mucha competitividad. Buscamos los más altos estándares, buscamos los más altos controles en todos los aspectos del desarrollo minero, pero definitivamente necesitamos una regulación y procedimientos que vayan acorde con esa demanda y que vayan acorde con esa necesidad para desarrollar estos proyectos. Y justamente para lograr esa competitividad, el día de hoy, el primer Camino al Simposio, tenemos la experiencia de Chile. La experiencia de Chile en la simplificación que han venido realizando y de la cual seguramente vamos a poder encontrar muchas lecciones. Quiero agradecer al estudio Kerry con Manuel, que nos va a hacer una presentación, una exposición de la experiencia chilena, y también a EY, como siempre,
colaborando en el desarrollo minero y proponiendo y presentándonos también cuáles son esas propuestas que podemos llevar con el simposio a una agenda minera que realmente nos permita ser más competitivos y nos permita estar a la altura de esta demanda que nos coloca, como mencioné hace un momento, como protagonistas globales para poder desarrollar nuestra minería de la mejor manera. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente al primer camino al simposio. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Comenzaremos ahora con las presentaciones y para ello queremos dar la palabra a nuestra directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ángela Grossheim, quien será la moderadora de este evento. Adelante, Ángela. Muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Como saben, estamos inmersos en un entorno mundial que está cambiando y que justamente busca acceder a recursos minerales. Tenemos también una transición energética que está llevando al cambio de muchas actividades y adecuaciones de diferentes sectores económicos, pero adicionalmente tenemos también toda una transformación digital que ya es un desafío en general para todos. Y dentro de todo ello, tenemos uno de los puntos más determinantes, que es el acceso a los recursos mineros. Perú y Chile son conocidos por ser países mineros con un gran potencial geológico, pero también comparten un desafío común, y es cómo gestionar los procedimientos para poner en valor este potencial, para que este potencial no sea desperdiciado, sino que en realidad justamente sea aprovechado en todo este entorno que tenemos el día de hoy. Son países que además les ayuda muchísimo para el desarrollo justamente de la actividad minera, pero que tienen además que ser muy competitivos. Y por eso es que tenemos el día de hoy este webinar que se denomina El desafío de simplificar para crecer. Y para nosotros es muy interesante conocer toda la experiencia chilena que nos va a ayudar también a ver aspectos de mejora y temas comunes para poder trabajar. Quiero presentarles a nuestros expositores. Primero tendremos a Carla Puente, quien nos brindará un análisis de cómo han evolucionado los riesgos regulatorios en minería. Carla Puente es socia de EY Perú, abogada, graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el campo tributario, asesorando empresas locales y extranjeras en la aplicación de impuestos peruanos, especialmente en la planificación de inversiones y el desarrollo de negocios, con especialización en sectores como energía, minería, servicios públicos, obras de infraestructura pública y asociaciones público-privadas. Luego, Manuel José Barro nos comentará sobre los alcances de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que ha aprobado hace pocos meses Chile. Manuel José es socio del estudio Querí, es abogado por la Universidad Católica de Chile con máster en Política y Regulación Ambiental por el London School of Economics and Political Science. Su práctica se centra en derecho ambiental, incluyendo asesorías en el sistema de evaluación de impacto ambiental, auditorías, procedimientos administrativos y juicios. Además, trabaja en materias relacionadas a temas ambientales, sociales y gobernanza, en el desarrollo de proyectos mineros y energía y en contratos de aspectos regulatorios relacionados a recursos naturales. Finalmente, Gonzalo Quijandría nos comentará brevemente de cuál es la situación regulatoria en el Perú. Gonzalo Quijandría es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidente del sectorial minero. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido fellow de la Fundación Nieman para periodistas de Harvard University, ha graduado del programa de alta dirección del PAD de la Universidad de Piura y del programa de gestión minera también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gonzalo es vicepresidente de Asuntos Corporativos y de Sostenibilidad del INSU. Sin más, quisiera darle la palabra a Carla para que nos haga su presentación. Adelante, Carla. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Nacional de Minería. Como bien comenta Ángela, los riesgos regulatorios son esenciales e inherentes a la industria extractiva, especialmente la minera. Y este riesgo no es ajeno a todo el sector a nivel mundial. En EY, hace bastante tiempo, ya más o menos unos 5 o 6 años por lo menos, presentamos una encuesta que se hace a nivel mundial
sobre cuáles son los principales riesgos y oportunidades que se presentan en el sector minero. Y también la aterrizamos a lo que ocurre en el país y las diferencias son pocas, porque nos permite identificar que estamos teniendo todos los países las mismas necesidades vinculadas con llevar adelante y sacar adelante el sector minero. Lo ideal de esta presentación es identificar cómo nos afectan los riesgos regulatorios dentro del sector minero y además también poder entender que el riesgo regulatorio ha pasado de ser algo que se ve como un riesgo externo a un riesgo y una oportunidad de mejora a la interna de las propias compañías. Como les comentaba, hemos hecho en EY este estudio hace bastante tiempo. Acá lo que he puesto son los últimos 4 años de las encuestas que se hacen a nivel mundial, donde en amarillo podemos ver que el riesgo regulatorio, si bien no es un riesgo inherente y específico e identificado como uno solo, sí está presente en por lo menos estos 4 aspectos que tenemos como retos en el sector minero. Las adecuaciones a las regulaciones ESG, que tienen que ver mucho con los esfuerzos que hace la minería para combatir el cambio climático, tanto a la interna por sus propias operaciones, como también por el valor que genera para la transición energética. La licencia para operar, que tiene que ver con la regulación en el ámbito social, que nos permite tener un proyecto que opere de manera pacífica, y el impacto en costos y productividad. La intención de esta presentación es ver cómo estos 4 riesgos se han mantenido a lo largo del tiempo y han ido mutando de alguna manera a impactar intrínsecamente a la operación de las compañías. Si ven ahora ESG, que había sido el principal boom y el principal foco de las empresas mineras en los primeros años, ahora ya no es un riesgo declarado como tal por las empresas mineras porque los criterios ESG ya han sido internalizados dentro de las compañías y esto ha decantado en que se generen otro tipo de riesgos. Este año, la complejidad operacional es el principal riesgo para la empresa minera. ¿Por qué? Porque las reservas minerales están cada vez, tienen un acceso un poco más complejo en la medida que se van agotando. Y todos estos criterios regulatorios ESG ya han pasado de ser riesgos identificados por fuera o identificados como algo externo que tenemos que manejar como una complejidad intrínseca de la propia compañía minera. Entonces, lo que nos muestra este cuadro y este resumen es que los riesgos regulatorios nunca han sido denominados como tales, como un riesgo único intrínseco, sino que está perenne o está incluido en estos diferentes temas, pero siempre está en el top y ahora ya no está visto como un riesgo externo o de un cumplimiento regulatorio, sino como una afectación directa a la operación del proyecto minero. Los riesgos regulatorios, como decíamos inicialmente o a partir del año 2023, estaban viendo como un riesgo intrínseco. El riesgo regulatorio estaba vinculado con sacar adelante nuevos proyectos mineros. Cuando sacamos adelante un nuevo proyecto minero necesitamos tener los permisos ambientales perfectos, necesitamos tener los permisos sociales también listos y en principio ese es el principal reto que se veía en el 2023, vinculado con nuevos proyectos. Sin embargo, luego con la interiorización de los criterios ESG en el año 24, ya no estamos solamente incluyendo o viendo el riesgo regulatorio como uno necesario para sacar adelante nuevos proyectos, sino también para mantener nuestras propias operaciones. El manejo del agua empieza a ser un riesgo operativo bastante importante, como por ejemplo, ¿no? el riesgo del transporte minero y poder asegurarlo ya no es un riesgo inherente a sacar adelante un nuevo proyecto, sino ya se vuelve una complejidad intrínseca del proyecto existente. En el año 2025 tenemos una integración de los riesgos regulatorios adicionales, que quiere decir que la regulación empieza a afectar a la complejidad operativa. Como había comentado al inicio de la presentación,
el acceso a nuevos yacimientos o poder sacar adelante nuevos proyectos tiene una complejidad técnica adicional a la que le podíamos tener hace algunos años, y eso también hace que la regulación tenga que ser considerada también para los proyectos mineros nuevos y los operativos. Y lo que es bastante importante es que a partir de este año el riesgo regulatorio es uno top, afecta los costos del proyecto y las empresas mineras están poniendo bastante foco en cómo manejan y gestionan los riesgos regulatorios para poder sacar adelante sus proyectos mineros. ¿Qué es un riesgo regulatorio? El riesgo regulatorio no solamente incluye cumplir con la regulación del estado en el que se opera, sino también tener predictibilidad y poder medir confiablemente cómo esta regulación opera. Entonces, tener regulación cambiante, tener regulación con plazos que en la práctica pueden ser distintos de lo que uno espera, tener sobrecostos o reprocesos en la regulación, lo que hace es que un proyecto minero al final tenga sobrecostos, tenga demoras que generen que el proyecto en sí, en lo económico, se pueda ver afectado por la regulación. Y lo que se busca desde el punto de vista de las empresas es entonces poder tener estos riesgos mapeados y predecidos a lo largo del desarrollo de un proyecto minero y poder controlar correctamente su cumplimiento, evitando que el incumplimiento de un tema regulatorio afecte el desarrollo total del proyecto. Y esto implica no solamente los permisos mineros, sino también toda la regulación que va detrás, incluso la fiscal, que es la que nosotros manejamos. ¿Por qué la fiscal? Porque la fiscal lo que nos puede traer es tener que tener problemas o retos al poder tener que afrontar los pedidos de la administración tributaria que nos van a hacer destinar recursos que tenemos destinados en el proyecto para hacer algunas actividades para atender luego los requerimientos regulatorios. Entonces, en todo tipo de cumplimiento con una entidad del Estado se puede ver afectado un proyecto minero si es que el tema no se tiene predicho desde el momento uno. Como comentaba, y si podemos resumir cuáles son los riesgos, tenemos la licencia para operar y el ESG, que quiere decir todos estos riesgos que son ambientales y sociales y que requieren de un cumplimiento regulatorio específico en nuestro país, más las barreras regulatorias que se pueden generar dentro del sector minero para acceder a ciertos bienes, para poder prestar o hacernos de cierto tipo de actividades, entre otras, como por ejemplo el manejo de explosivos, el uso de aguas, el transporte minero, entre otros. Las regulaciones que elevan costos, por ejemplo, cuando existe un cambio en la regulación que nos implica tener que modificar nuestra infraestructura para poder cumplir con una modificación regulatoria que no estaba prevista, o con una demora en un proceso donde nosotros teníamos planeado iniciar una operación en un plazo y no ocurre porque la regulación no nos permite iniciar a operar. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien estamos hablando de una presentación o una encuesta que existe a nivel mundial, los riesgos no terminan siendo distintos en el caso peruano. En el caso peruano también tenemos muchos retos en cuanto a regulación de dos lados. Por el lado de las empresas, el correcto control de toda la regulación y lograr predecir todos los escenarios que tenemos que tener en cuenta en la compañía, pero también tenemos un gran reto del lado del regulador, en tanto los cambios que se puedan hacer a la legislación afecten la competitividad y la regulación de los proyectos mineros en la menor manera posible, sin perder el foco en lo que la regulación está buscando al final. Si tuviésemos que definir cuáles son estos riesgos regulatorios en 4 o cuáles son los principales focos que tenemos que tener en cuenta,
son los permisos ambientales y sociales, el cumplimiento ESG y las obligaciones de reporte que se nos vienen en los siguientes años con la aprobación de las nuevas normas contables vinculadas con sostenibilidad. Los costos regulatorios implícitos, como decíamos, no solo externos, sino los internos, todos los permisos que se deben obtener no solamente tienen el costo del trámite, sino de todo el cumplimiento de la interna que tiene que hacer la compañía y cuyos costos también se tienen que medir. Y el tema de las licencias y gestión comunitaria, que es un reto bastante importante y que me imagino que vamos a poder comenzar más extenso en la parte de las preguntas. Si tuviésemos que hacer alguna conclusión respecto de cuáles son los riesgos regulatorios y cómo afectan a un proyecto minero, tendríamos que decir que el riesgo regulatorio ha cambiado. Estamos pasando de identificarlo como un riesgo externo y de mero cumplimiento a interiorizar la regulación y ver, identificar y mitigar cómo esto afecta en las operaciones mineras propiamente dichas. Tenemos que tener una gestión proactiva regulatoria bastante importante para podernos anticipar a los riesgos y poderlos afrontar de la manera más eficiente, afectando de la menor manera posible el proyecto minero. Y por eso la regulación tiene que estar pensada no solamente en el cumplimiento de los estándares que estamos hablando, sino también en generar la menor afectación posible a los proyectos mineros existentes y que están en camino. Con eso termino la presentación de cuáles son los riesgos principales en el sector minero. No sé si tienen alguna pregunta o si pasamos a la siguiente presentación, Ángela. Gracias, Carla. Muy interesante. Vamos a darle primero pase a Manuel José y luego pasaríamos a las preguntas. Muy interesante lo que planteas. De hecho, es una complejidad para todos los países, es un desafío importante, pero también, como señalas, una oportunidad. Creo que has señalado algunos temas también interesantes, como que todos los temas ambientales, sociales y de gobernanza ya son parte de la industria. Y más bien, cómo gestionamos este tema regulatorio para que no sea pues este riesgo operacional que está produciéndose. Quisiera dar el pase a Manuel José para que nos haga la presentación sobre estos cambios normativos que han hecho en Chile a propósito para hacer una mejora regulatoria. Adelante, Manuel José. Muchas gracias, Ángela, y buenos días a todos. En Perú, un honor ser parte de este webinar de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en que veo que sus miembros son empresas tan destacadas en el mundo, con varias de las cuales tienen una participación muy activa en Chile, así que les reitero mi agradecimiento por esta invitación. En Chile, la situación de los permisos se encuentra en la actualidad como uno de los principales temas del debate público. ¿Por qué? Porque en Chile nos acostumbramos durante la década de 1990 a crecer en un promedio anual al 6%, luego en la década del 2000 al 2010 a crecer a un promedio de 4% anual a pesar de la crisis del 2008, y luego en los últimos 10 años en Chile hemos crecido solamente a un promedio anual del 2%. Entonces hemos visto en Chile que ha habido una desaceleración económica muy relevante que tiene distintas causas y una de las cuales, y quizás una de las principales, se refiere principalmente a la dificultad en el desarrollo de proyectos. Y cuando hablamos de desarrollo de proyectos, en los 80 y en la década de los 90, hablamos principalmente de minería, que ha sido el gran motor de la economía chilena. Hoy día la minería representa algo así como un 13% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero la verdad es que a partir del año 2000 y en adelante, no solamente la minería ha tenido que enfrentar las dificultades de los permisos, las dificultades de los temas ambientales y de los temas sociales, sino que se ha ido cada día extendiendo el desafío de la permisología, como le llamamos en Chile, a distintas industrias, incluida la industria de la energía, la industria de la infraestructura, la industria sanitaria, etcétera, etcétera. Y entonces, si uno revisa, por ejemplo, cuáles fueron los grandes temas de la última elección presidencial, eh,
uno de los principales temas, junto con el tema de la seguridad y la inmigración, fue cómo reactivar la economía chilena. ¿Y cuál es la solución que varios de los principales candidatos planteó? Justamente hacerse cargo de la dificultad de los permisos. Y entonces, en el último año y medio del gobierno actual que está terminando, se ingresó al Congreso una gran reforma de los permisos, que es la que voy a explicar en esta presentación, porque el gobierno y también la oposición al gobierno identificó un diagnóstico bastante crudo y bastante desafortunado en materia de permisos. Como les decía, además del tema del crecimiento económico, la dificultad en obtener permisos llevó a un problema más de fondo que tiene que ver con la falta de certeza jurídica. ¿Y por qué es tan relevante la certeza jurídica? Porque la certeza jurídica no solo importa a los nacionales, a los chilenos que invierten en nuestro país, sino que principalmente a las compañías extranjeras. Y como ustedes saben, en Chile hemos sido muy exitosos en atraer inversión extranjera durante las últimas décadas, no así durante los últimos años. Y entonces, las grandes inversiones mineras, las grandes inversiones de infraestructura están en muchos casos en capitales extranjeros que naturalmente que requieren de certeza jurídica para convencerse de venir a Chile y no venir a otro país. ¿Ya? Además, eh, la, además de la falta de certeza jurídica, hemos visto en Chile que la ley de procedimiento administrativo, la ley que regula la obtención de permiso, no ha sido cumplida por el mismo Estado. O sea, el Congreso dicta una ley, fija plazos en los cuales deben cumplirse para obtener los permisos y autorizar la ejecución de proyectos, pero esos mismos plazos no son cumplidos por los mismos organismos del Estado. ¿Por qué no son cumplidos? Porque también el mismo Congreso, de forma paralela, ha aumentado las dificultades y los procedimientos, y entonces hay una sobrecarga del organismo administrativo que le impide cumplir con los plazos establecidos en la ley. Y no solo le impide cumplir con los plazos establecidos en la ley, sino que además se ha excedido y abusado de plazos de manera muy dramática. ¿Ya? Por otra parte, hemos visto que toda esta dificultad de los permisos no ha tenido un correlato de gestión ambiental. Es decir, nos estamos enfrentando en Chile a una dificultad relevante en la obtención de permisos, pero ello no tiene como consecuencia una mejora ambiental, no tiene un propósito ambiental. Originalmente lo pudo haber tenido, pero en la práctica nos damos cuenta de que luego de la obtención de permiso, los impactos ambientales del proyecto no son mejor tratados, no son mejor eh, abordados, sino que las mejoras vienen desde otro punto de vista y no es necesario, por lo tanto, someternos a este exagerado número y dificultad de permiso para poder manejar de manera adecuada los impactos ambientales y sociales que tienen los permisos, porque la experiencia indica que no hay mejoras relevantes con tanto permiso, sino que las mejoras relevantes vienen por otros aspectos. Y finalmente, la dificultad de todos estos permisos también se traduce en que en Chile hay poca transparencia en la tramitación del permiso. El titular del proyecto no sabe exactamente en qué etapa de tramitación del permiso se encuentra, cuánto tiempo falta, cuáles son las observaciones más relevantes, sino que es un sistema bastante antiguo en que hay poca tecnología, en que hay poca transparencia y por lo tanto hay un espacio ahí relevante para mejorar. A modo de contexto, y a propósito de la explicación de Carla, déjenme comentarles que en Chile los proyectos tienen que someterse a evaluación de impacto ambiental de forma obligatoria si cumplen conceptos estándares a partir del año 97. Hoy día, buena parte de los proyectos medianos y grandes de la minería, medianos y grandes de la energía deben someterse a evaluación de impacto ambiental, pero, eh, pero hemos encontrado que además de la evaluación de impacto ambiental hay un sinnúmero de permisos que entonces se duplican las obligaciones para los titulares de los proyectos y ese es otro de los aspectos a mejorar. Y en este escenario que supone tan frustrante, que supone muchas mejoras, fíjense que es bien impresionante lo rápido que se tramitó esta ley. Esta es una ley
La ley que viene a modificar el régimen de permisos en Chile se tramitó desde enero del 2024 hasta septiembre del 2025, lo que en Chile es casi un récord. En Chile las leyes en el Congreso toman mucho tiempo más. Esta es una ley que lideró el ministro de Economía del gobierno del presidente Boric, y encontró el ministro de Economía una oposición relevante en los partidarios del gobierno que eran miembros del Congreso, y encontró un apoyo muy relevante en la oposición al gobierno, lo que es algo también muy, muy excepcional, porque en general los gobiernos, cuando tramitan o patrocinan proyectos de ley, encuentran apoyo en sus partidarios y oposición en sus oponentes. Aquí fue al revés. La ley se tramitó, y la ley es una ley muy ambiciosa, que básicamente lo que pretende es estandarizar permisos y evitar que cada organismo o a cada agencia pública tenga sus propios estándares, tenga sus propios procedimientos, tenga su propio grado de publicidad o de transparencia, tenga sus propios plazos, sino que transparentar, estandarizar y apurar o agilizar la obtención de permisos. Para esos efectos es una ley bastante compleja porque supone hacerse cargo de la realidad de distintos servicios. En Chile, los Servicio Nacional de Geología y Minería entrega los permisos más relevantes para las empresas mineras. El Ministerio de Salud entrega los principales permisos de higiene y seguridad y sanitario. La Autoridad Forestal entrega los permisos que impliquen corta de bosque. El Servicio Agrícola y Ganadero implica, aporta o otorga los permisos referidos al impacto sobre el suelo. Y así hay distintas agencias, y cada una de ellas otorga permisos sectoriales, lo que dificulta mucho el proceso, considerando que cada agencia tiene sus criterios, sus estándares, sus plazos, sus mecanismos de publicidad, etcétera. Y entonces esta ley tiene como primer foco bastante relevante eso. Luego tiene como foco también eh, asegurar a los titulares de los proyectos que los requisitos que se le exigieron cuando se otorgó el permiso no varíen, es decir, otorgar cierta certeza en el tiempo respecto de cómo se va a desarrollar el proyecto. Además, tiene como objetivo mejorar los plazos, ¿ya? En la obtención de los permisos, y para esos efectos crea una institución del derecho administrativo que se llama el silencio administrativo, en la cual, si superado cierto plazo, la autoridad no otorgó el permiso, se entiende que el permiso es rechazado, o bien se entiende que el permiso es autorizado. Es decir, a pesar de que el organismo o la agencia pública no se haya pronunciado respecto de la solicitud de otorgamiento de un permiso, si transcurrido cierto plazo no ha tenido lugar ese pronunciamiento, entonces se entiende el permiso otorgado pura y simplemente, lo cual es una novedad en nuestro derecho. Para esos efectos, por supuesto, que la ley no pretende que todos los permisos puedan ser aprobados en base a este silencio administrativo, sino que distingue 6 tipos de permisos, 3 de los cuales entiende que transcurrido cierto plazo se entiende el permiso desestimado o rechazado. Pero la novedad tiene que ver con los otros 3 tipos de permisos, que son los permisos relacionados a la construcción del proyecto, al funcionamiento del proyecto y a permisos de segundo orden o segunda categoría, en los cuales, transcurridos estos plazos, se entienden otorgados los permisos. La dificultad de este aspecto es que los servicios van a tener que distinguir, dentro de todos los permisos que cada servicio tiene que otorgar, cuáles de esos permisos corresponden a un permiso de administración o disposición, a permisos de localización, a permisos de proyecto, a permisos de funcionamiento, a permisos de profesional o servicio o a otras autorizaciones. Y entonces ahí hay un desafío relevante para el Poder Ejecutivo, que va a tener que dictar estos reglamentos, distinguiendo a qué permiso se refiere cada cual, con estas consecuencias relevantes que acabo de mencionar. Asimismo, la ley instaura un régimen que no existía hasta la fecha, que implica el reemplazo de los permisos por declaraciones juradas y por avisos.
Es decir, van a existir ciertos permisos que hoy día, actualmente, deben tramitarse ante un servicio, que dejarán de ser, de tener que tramitarse, y en vez tendrá que presentarse una declaración jurada a la autoridad correspondiente, en la cual se dé cuenta del cumplimiento del estándar normativo, y con eso se entenderá que el permiso está otorgado. Es decir, ya no dependeremos de la autoridad para poder contar con el permiso, sino que dependeremos de nosotros mismos cuando la misma compañía presente su declaración jurada. Para hacerse cargo del riesgo de que la declaración jurada no se condiga con lo que efectivamente el proyecto se realiza, entonces se fijaron sanciones relevantes, incluidas sanciones penales, de modo de asegurar que la declaración jurada tenga los incentivos correctos y sea disuasivo este régimen de sanción, de modo de asegurar que las compañías que declaren cumplan con dicha declaración. En otro sentido, también la ley dispone de ciertas sanciones a los funcionarios públicos que demoren sus labores, y que esa demora implique atrasos en los plazos preconcebidos por la ley para el otorgamiento de permisos, lo que esperamos que implique un incentivo para que los funcionarios actúen de manera más eficiente. También la ley fija ciertos motores o incentivos adicionales a la ejecución de cierto tipo de proyectos. El primer tipo de proyectos son aquellos proyectos que se califican como inversión estratégica, en la cual se reducen todos los plazos legales a la mitad, y también fija un estándar de estabilidad regulatoria para aquellos proyectos, perdón, que cuenten que hayan sido sometidos a evaluación de impacto ambiental y cuenten con un permiso ambiental favorable, de modo de que esos tipos de proyectos cuenten con cierta estabilidad y no tengan los riesgos de certeza jurídica que conversé o que comenté al principio. En materia minera, dado que es la principal actividad económica en Chile, también se hacen ciertas mejoras. Entre otras, se promueve simplificar el plan de cierre de las faenas mineras, y también se posibilita los planes de manejo forestal, es decir, aquellos proyectos que requieren intervenir bosque nativo o bosque en Chile o proyectos mineros, que deben tener un derecho sobre la tierra. Bueno, no basta, ya no será un requisito tener ese derecho, sino que bastará con tener una concesión o una servidumbre en trámite. La dificultad de estas buenas ideas del gobierno y aprobadas por el Congreso es que todo esto es una ley que debe ser implementada a través de una serie de reglamentos, muchos de los cuales va a tomar tiempo, y que además, luego de implementarse, los funcionarios de estos servicios públicos, que llevan muchos años probablemente operando de una manera determinada, tendrán que cambiar de la manera en cómo toman sus decisiones de manera bastante relevante, y entonces la implementación de esta ley supone un esfuerzo muy relevante. Y si bien en nuestra experiencia este tipo de ideas son muy bienvenidas y es un gran acierto del gobierno cómo las planteó, la verdad que el desafío que tiene el nuevo gobierno de implementar esta ley es de la mayor relevancia y dificultad. Así es que tenemos, como quien dice, unas buenas bases de ley, pero por otra parte tenemos un desafío relevante en cómo implementarlo. Eso es, y quedo atento para cualquier pregunta cuando sea el espacio adecuado. Muchas gracias. Gracias, Manuel José. Muy, muy interesante la presentación y veo que tenemos muchos desafíos comunes. Es muy interesante que además ese tema de mejorar la regulación haya sido parte de la política y en realidad de la campaña política por ver justamente, entiendo, cómo conseguir mayor crecimiento y desarrollo en Chile. Y sobre esto quisiera hacerte una consulta, porque en general esta ley que ha promovido el ministro de Economía del presidente Boric es una ley general, entiendo, ¿no? Es una ley para todos los sectores y con algunos aspectos, como bien ha señalado, en temas mineros. ¿Es correcto? Correcto, es una ley marco que tiene incidencia en todos los sectores, pero cada sector tendrá que implementar durante el gobierno que parte en marzo del 2026
tendrá que implementar esta ley según su realidad. ¿Por qué? Porque en Chile no tenemos permisos generales, sino que cada sector tiene sus permisos. Y entonces, esta ley tiene una implementación distinta según el sector de que se trate. Perfecto, ya pasaremos entonces a preguntarte sobre el sector minero propiamente. Gracias, Manuel José. Quisiera dejarle ahora darle la palabra a Gonzalo para que nos dé unas primeras impresiones a propósito de estas dos presentaciones, qué es lo que sucede en el Perú. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Ángela. Muy interesantes ambas presentaciones. Creo que desde la perspectiva del riesgo que es para los proyectos mineros, lo que llamamos la tramitología, la sobreregulación, es más que evidente que hoy efectivamente es, si no el principal riesgo, uno de los principales cuando los inversionistas encaran la posibilidad de poder financiar cualquier proyecto minero. De hecho, y yo lo recuerdo, esto tuvo un punto de inflexión mucho más alto a partir del año 2011, gobierno de Ollanta Humala, pero ya en los años anteriores se comenzaron a aparecer las oficinas de tramitología dentro de las empresas mineras. Creo que hoy no existe una sola empresa que no tenga su área de permisos, ¿no? Es un área técnica bastante, donde se han puesto bastantes recursos por parte de las empresas, pero que no existía básicamente. Cuando empezaron las inversiones grandes en el país, a finales de los 90, bueno, en todo el mundo en realidad, a partir de los 90, y esto lo dicen unos estudios que 7 años, los proyectos desde etapa de exploración hasta puesta en marcha. Eso en el mundo. Entonces, este es un fenómeno mundial, esto de tener permisólogos o personas especializadas en tramitología para afrontar lo que es hoy, porque hoy en el mundo, a partir del año 2025, según este mismo estudio del IPE, los proyectos desde la etapa de exploración hasta puesta en marcha demoran más de 28 años. Ese es el promedio mundial, es decir, este fenómeno que como bien lo ha graficado Manuel, existe en todo el mundo, pero sobre todo en la región y en Perú y Chile el caso es más concreto aún. Pero en el caso peruano, el IPE nos grafica que en ese mismo periodo, es decir, ahora, a partir de los últimos años, finales 2020 y tantos, eh, los últimos proyectos no han demorado los 28 años, que es el promedio mundial, sino más de 40. De hecho, 3 de cada 5 han demorado más de 30 años, entre 30 y 45 años, es lo que nos muestra. Es decir, se han incrementado los plazos desde la exploración hasta la puesta en marcha. ¿Problemas técnicos? Sí, por supuesto. Ahora hay que buscar yacimientos más profundos, hay retos técnicos mayores, pero ese no es el principal incremento. En todo el mundo el principal incremento tiene que ver con los trámites. Es el plazo que más ha crecido, ¿no? Durante la etapa de exploración, por supuesto que hay trámites de todo tipo, pero también construcción. Dentro de esos 28 años promedio, 7 son puramente trámites. No hay nada de voluntad de la empresa en esa demora de 7 años promedio que tarda poner en marcha un proyecto minero. Todo es esperar trámites o aprobaciones que haga el Estado respecto a los proyectos mineros. Podrán decir que eso tiene que ver con que ahora tienen que hacerse trámites más complejos para darle tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, midamos eso. ¿Realmente el incremento de la tramitología ha generado más tranquilidad respecto a los proyectos mineros por parte de la ciudadanía? Eh, yo creo que no, y es por una razón muy simple, porque los trámites son más complejos y la complejidad no la entiende nadie, no la entiende ni el administrado, ni la administración, y por supuesto tampoco la opinión pública. Entonces, hacer trámites más complejos que no agregan valor, que no hacen sentido tampoco para la tranquilidad de la ciudadanía, lo único que hace es agregar costo que se da en los tiempos de demora, pero sobre todo costo que cobra el consultor, que es el que está obviamente trabajando por todos estos trámites atrás. Y no estoy echando la culpa al consultor, pero realmente es el que
Desde el lado del inversionista creo que hay una preocupación grande, pero sobre todo desde el lado de la ciudadanía. Y nuevamente cito al IPE, este efecto de la tramitología, lo que ha generado, y acá muestra algunas cifras que nos presentó en el último Perumín a julio del 2023, 23 de los 46 proyectos mineros en cartera tienen retos ajenos a su voluntad, es decir, que tramitología. eh, de demoras, la mitad, el 55% del total de la cartera de inversiones mineras. ¿Qué cosa se ha perdido? Se ha perdido 670.000 millones en PBI, 1.2 veces el PBI del año anterior, de 2022. Se han perdido 123.000 millones de soles en recaudación que ha podido estar, si es que estas demoras no se daban, que ha podido estar en el bolsillo de los peruanos a través de la recaudación. 125.000 empleos temporales en fase de inversión, se han perdido empleos y lo más grave, 1.7 millones de personas hubieran podido salir de la pobreza si es que no se hubieran dado estas demoras. Los efectos pues son terribles y como decíamos, no agregan valor a nadie, ¿no? Ciertamente hay una serie de trámites que se pueden y se han podido identificar que no tienen ningún sentido, ¿no? Buscábamos graficar algunos de estos ejemplos y ayer me pasaron uno respecto a los permisos de perforación de pozos, ¿no? No hay un trámite per se para permisos de perforación que se necesitan para la exploración minera. Entonces se utilizan los trámites para perforación de uso de agua. Eso es un trámite sumamente complejo porque implica utilizar efectivamente el recurso hídrico, el recurso natural de los peruanos, y ese es el trámite que uno tiene que seguir para las perforaciones de pozos en etapas de exploración, donde no estás buscando ciertamente utilizar el recurso hídrico y agua para una actividad productiva de por sí, o sea, no estás sacando el agua para agricultura o no estás sacando el agua para industria. Lo estás haciendo simplemente para hacer perforación de exploración minera. Y sin embargo, ese es el trámite largo y costoso que se tiene que seguir, porque la legislación dice claramente que el trámite es el mismo para todos. Esto no tiene sentido. En un país que requiere exploración minera, que requiere avanzar en explorar más yacimientos urgentemente, no podemos estar sometiéndonos a trámites que no agregan ningún valor, como decía, porque yo entiendo que la ciudadanía quiera tener tranquilidad de que no a cualquiera se le dé permiso para utilizar el recurso hídrico sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua y con un trámite que requiere estudios, investigación y otras cosas más, pero para perforaciones, para investigación de exploración minera, tener el mismo trámite no hace ningún sentido. Así podemos graficar muchísimos ejemplos más. Las consecuencias se las he presentado. Y lo cierto es que en el Perú hay un tema que agrava más la situación y con esto termino el comentario. Y es la pérdida de capacidad técnica que estamos teniendo en nuestros entes rectores, particularmente el Ministerio de Energía y Minas, que ha sido comentado por varias personas en los últimos días y eso agrava aún más la situación, porque no solamente hay una serie de recursos, perdón, de requisitos formales que cumplir, sino que además la evaluación ya no podemos tener la garantía que se haga con únicamente criterio técnico. Estamos perdiendo esa capacidad técnica y eso está más que demostrado. Viene desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, donde se perdió mucho de la capacidad técnica en nuestro ente rector y todavía no hemos podido recuperarla. Entonces, al hecho de tener innumerables trámites y plazos que no se cumplen y no tener el arrojo, el valor de decir vamos a implementar normas como sí se está haciendo en otros países, nos lo acaban de graficar en Chile, por ejemplo, utilizando armas totalmente legales y recursos como el silencio administrativo positivo, que debería ser casi la norma general, ¿no? Y no la excepción. En el Perú hemos agravado la situación perdiendo capacidad técnica en nuestro ente rector. Esos son los comentarios que quería hacer. Gracias, Gonzalo. Muy interesante también porque vemos cómo esta evolución en la gestión de los permisos desde las empresas ha evolucionado en realidad para ser parte de las empresas, para ser parte de la acción diaria,
Pero también, como bien también lo había señalado Manuel José, en Chile, en el caso chileno, el hacer mucho más trámites no necesariamente lleva a que justamente hayan menores impactos ambientales o mitigaciones de ser el caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a que justamente existan los trámites adecuados, oportunos, sobre la base también de los riesgos que deben existir sin reducir estándares? Entonces, quisiera hacerle una primera pregunta a Carla, ¿no? Ella nos ha hecho nos ha mencionado esta encuesta en EY y han identificado cómo todos estos riesgos regulatorios en minería han ido evolucionando justamente, que son el día de hoy unos riesgos mucho más costosos y afectan además la productividad. No es solamente cuando se inicia un nuevo proyecto, sino inclusive en el día a día de las empresas. Entonces, sobre ese tema me gustaría que profundices un poquitín más, ¿no? ¿Por qué esta regulación termina incrementando estos costos? A propósito también de estas incertidumbres, falta de certeza jurídica que nos ha mencionado también Manuel José en su exposición. Esto, además, estos factores, de alguna manera, ustedes los han medido, si son iguales en todos los países. Adelante, Carla. Gracias, Ángela. Los proyectos mineros, como sabemos, tienen un principio y un final, ¿no? Hacemos la actividad de exploración, conseguimos un proyecto factible, lo desarrollamos, lo explotamos y lo cerramos. Entonces, el espacio error o el espacio a cambios es bastante controlado porque no tenemos un año adicional o no tenemos reservas adicionales para poder mitigar o compensar sobrecostos que se puedan generar a lo largo del proyecto. Con lo cual, uno de los principales retos que tenemos, tanto como empresas del sector como reguladores, es poder tener una legislación que no sea cambiante en el tiempo y que pueda acompañar a los proyectos y se pueda predecir desde el momento en el que se inicia una actividad de exploración, cuáles van a ser aproximadamente los costos y desafíos regulatorios a lo largo de todo el proyecto. Ese es un reto intrínseco de todas las legislaciones y de todas las empresas porque hay mucho que no vamos a poder prever. Por eso, por ejemplo, para efectos fiscales tenemos la posibilidad de suscribir convenios de estabilidad, ¿no? Que nos permitan poder medir o predecir la carga tributaria a lo largo de todo un proyecto. Este tema entendemos que no se puede hacer en materia ambiental porque nosotros no podemos mantener un estándar si es que el mundo cambia, un estándar regulatorio legal, pero sí, justamente por eso lo que tenemos que tener es una legislación que permita que esas adecuaciones futuras no nos generen un sobrecosto y que las empresas lo puedan prever de manera anticipada, vale la redundancia, al momento de plantear un proyecto y planificar sus inversiones. Gracias, Carla. Quisiera ahora hacerle una pregunta a Manuel José. En realidad, nos ha señalado que justamente viene ahora el desafío de implementar cada sector todas estas mejoras, ¿no? ¿Y qué tan complejo va a resultar, pensando desde el sector minero, aplicar estas mejoras regulatorias, que entiendo además van a tener que hacerlo también los otros sectores porque está vinculada la actividad a los otros sectores también? ¿Qué tan fácil además va a ser, por ejemplo, implementar mejoras en el desarrollo tecnológico, interoperatividad probablemente para la mejora de los permisos? Muchas gracias, Ángela, por la pregunta. Mira, yo creo que acá hay tres desafíos. El primer desafío corresponde a la elaboración de los reglamentos que determinen qué tipo de permiso va a exponerse a qué tipo de regulación. Esta ley marco en Chile establece los principios de que van a haber silencios administrativos respecto de un tipo de permisos, pero ese tipo de permisos que se va a exponer al silencio administrativo es un tipo de permisos que reglamentariamente tiene que decidirse. Y por lo tanto, los servicios tienen como primer desafío determinar qué tipo de permisos va a exponerse a qué tipo de regulación. Y aquí se asoma el segundo desafío, que es referido a la presión interna que van a tener los servicios de
de poder determinar y distinguir aquellos permisos que van a tener un tratamiento más laxo de aquellos permisos que van a tener un tratamiento más estricto, cuando históricamente los servicios en Chile, y sobre todo aquellos servicios que tienen oficinas regionales, no en Santiago, han estado acostumbrados a trabajar de una manera por años y años, probablemente no va a ser fácil cambiar culturas, cambiar modos de trabajar, y entonces creo yo que ese es el segundo desafío que es muy relevante. Como tercer desafío, creo yo, es la implementación de ciertas obligaciones tecnológicas, de modos de trabajo, que me parece que en ese aspecto Chile está bastante bien parado en el sentido que ya hay servicios que se han sumado, como quien dice, a mejoras de tipo tecnológico, plataformas públicas de transparencia, de distintos mecanismos que hacen que los permisos y los sistemas sean más rápidos y que exista mayor publicidad. Entonces, resumiendo la respuesta, por una parte está el desafío reglamentario, que probablemente nos va a tomar todo el 2026 a lo menos, que ese desafío reglamentario implica que cada agencia pública distinga qué permisos van a someterse a qué régimen. El segundo desafío, creo yo, es un desafío no de elaborar reglamentos, sino que más bien de hacer equipos y que cada servicio lidere sus equipos en pos de esta modificación cultural muy relevante que va a generar ciertas tensiones probablemente. Y el tercer desafío tiene que ver con implementar tecnología. Yo creo que como Estado de Chile, el tercer desafío lo tenemos estamos bastante bien parados para poder resolverlo exitosamente. El desafío de elaborar los reglamentos puede que nos tome algo de tiempo, pero debiéramos poder hacerlo igual. Pero el desafío de internamente en cada servicio poder convencer a todos los funcionarios de que va a cambiar la lógica, los sentidos, la cultura, yo creo que es un sentido que supone que el nuevo gobierno tenga un liderazgo y una capacidad de convicción que no va a ser fácil de encontrar. Así que esa es mi opinión. Gracias, María José. Interesante porque veo que justamente esos aspectos regulatorios, reglamentarios, tienen una dinámica también compleja porque las mismas autoridades son las que tienen que convencerse de que ello va a generar mejoras en términos generales para todos los actores y el país, ¿no? Y claro, y cómo después poder medir ello también va a ser interesante en cada permiso, ¿no? El tema tecnológico también es una oportunidad que tenemos, pero también cómo implementarla es un desafío no menor, considerando además los escasos recursos que normalmente los estados tienen para poder rápidamente asignar esto para algunas reformas, ¿no? Gonzalo, quería hacerte una consulta con relación justo a eso que ha señalado Manuel José, ¿no? ¿Qué tan complejo puede resultar para nuestro país iniciar un proceso de optimizar la regulación existente? ¿Qué actores o elementos crees que van a ser determinantes? Sí, bueno, siempre es y lamentablemente más fácil generar un sistema normativo complejo, largo, como el que hemos generado en los últimos, diría yo, 10 años o más, 15 años con bastante ímpetu como país, diría yo que desregular. Desregular es bastante más complicado, implica simplificar y simplificar implica tratar de no perder eficiencias y de no perder sobre todo rigurosidad, que es algo que se necesita, que se quiere además como sector, mantener un sector de permisos que sean suficientemente rigurosos para dar calma a la ciudadanía respecto a que podemos controlar nuestros impactos, pero hay que hacer un análisis uno a uno de cada uno de los permisos generados para determinar dos cosas. Uno, que efectivamente sea simple de entender y de ejecutar. O sea, trámites complejos de ejecución, como decía, no agregan valor efectivamente para lo que estamos buscando, que es la tranquilidad de la gente. Pero lo segundo, la asignación de recursos, tú bien lo acabas de decir. El Estado no puede y debe tener una regla clara de no generar permisos donde no tengan la capacidad de generar también o de tener ya el recurso que pueda fiscalizarlo, controlarlo y exigirlo y revisarlo, ¿no? Si no tenemos esos recursos, creo que tiene que haber una falta funcional en el funcionario público que crea un nuevo requisito, un nuevo trámite. Pero creo que sobre lo existente podemos avanzar bastante. Hay varios aspectos
que, como decíamos, con ese ojo de buscando simplificar el trámite y ver cuáles agregan valor, se puede hacer mucho. Lo segundo, agregando efectivamente tecnología, que no lo hemos hecho hasta ahora. Estoy seguro que muchos de los trámites existentes al día de hoy, con la aplicación de las tecnologías disponibles en este momento, vamos a poder acortar muchísimo los plazos y dar tranquilidad de que ha habido una revisión rigurosa, ¿no? Eso estoy seguro va a mejorar en los próximos años, pero también necesitamos una política consciente de parte de las autoridades respecto a esta necesidad de aplicar tecnología, simplificar trámites, buscar también, como decíamos, procesos y ventanillas únicas, pero sobre todo poner freno a ese, digamos, mal que nos ha generado en los últimos 15 años de, ante cualquier cuestionamiento o duda respecto a la rigurosidad de los trámites, cuando alguien los ha puesto, la generación de un trámite sin necesariamente haber hecho el estudio o el análisis de los recursos disponibles para gestionar ese trámite dentro del propio Estado, ¿no? Eso tenemos que detenerlo porque si no va a seguir creciendo simplemente la tramitología. Gracias, Gonzalo. Sí, efectivamente, creo que nos toca hacer una medición de lo actuado, de cómo se está avanzando para poder ver justamente también estas mejoras y estos cambios que se requieren y que parecen ser muy comunes y compartimos con Chile. Tengo una pregunta también para Carla, porque ella nos ha mencionado obviamente que todos estos cumplimientos ambientales, sociales y gobernanza, los ESG, son prioridades regulatorias y ya son parte intrínseca, de alguna manera, de las corporaciones y de las empresas. Sin embargo, ¿no es cierto? La regulación sigue siendo pues un componente permanente, prioritario, y estos cambios normativos y esta falta de certeza jurídica genera estos riesgos complejos. Ya quisiera, viendo el caso peruano, que nos comentes qué efectos tienen estos requerimientos en el contexto como el peruano constante de cambios de autoridades, posiciones complejas también, y falta de pronunciamiento oportuno que hemos tenido, sobre todo en los últimos años. Desde el punto de vista en cuanto al sector minero, de cambios regulatorios, entiendo que tenemos una gran disposición ahora del SENACE para poder apoyarnos en la aprobación oportuna de los instrumentos de gestión ambiental. Este último año ha habido una campaña bastante importante del SENACE tratando de promover y aceptar o generar este vínculo con el sector privado, ofreciendo sobre todo, y eso es lo bastante interesante, el cumplimiento de plazos, ¿no? El Estado o el gobierno lo que está promoviendo, proponiendo y tratando de garantizar al privado es que los plazos se cumplan, los plazos de los procedimientos. Ahora, este tema es bastante eh, ambicioso por parte del Estado y tenemos que tratarlo con pinzas y tenemos que tratarlo y tratar de entender que la voluntad del Estado es esa, pero sí podemos tener igual demoras, con lo cual el tema es de largo aliento el poder lograr este tipo de cumplimientos. No solo por la complejidad de los procesos, sino también porque podemos tener falta de personal o cambio de funcionarios que pueden hacer que esto no ocurra de la manera oportuna. Por el lado de las compañías, lo que tenemos o lo que identificamos es que también a la interna, usualmente las empresas estamos muy pensadas en el propio negocio, en la parte intrínseca, y ahora ya la atención de requerimientos del Estado de parte de todos los organismos reguladores suele ser un demandante de recurso humano importante para las compañías. Si nosotros operamos, como decimos en EY, business as usual, y no adaptamos nuestros procesos internos para poder hacer frente a todos los frentes regulatorios que tenemos por el lado de la empresa, van a surgir demoras también del lado de la compañía que generan reprocesos o que generan que no se pueda obtener algunos permisos de manera oportuna, o en el caso de
ya operaciones no de permisos, sino de fiscalización posterior, que los procesos se vuelvan bastante engorrosos para la compañía. Entonces, podríamos ponerlo de esos dos frentes, ¿no? Por el lado del Estado está la disposición y el reconocimiento de que tenemos muchos plazos por cumplir, ambiciosos, y de que el cambio de personal puede hacer que esto demore más. Y por el lado de las compañías, lo que tenemos es que empezar a concientizar que la atención al tema regulatorio no solamente es un tema de un papel, sino que demanda muchos recursos y tiempo de nuestras personas. Gracias, Carla. Efectivamente, ¿no? Tenemos ahí aspectos de mejora interesantes. Una es el fortalecimiento de nuestras instituciones, capacidades, que ya Gonzalo de alguna manera también nos lo había mencionado como uno de los desafíos en el sector, para justamente poder gestionar estos permisos también desde el lado público adecuadamente y pronunciarse oportunamente, ¿no? Y yo quisiera volver con Manuel José con un tema inicial que señalaste, que es cómo se desarrolló este proceso de cambio normativo, ¿no? En el cual estuvo involucrado el ministro de Economía, y yo recuerdo inclusive en la visita que hizo la ministra de Minería Williams al Perú en septiembre del año pasado, también ella sentía comprometida con una mejora en producción en general en el país de cobre. Estaban estableciendo metas de producción, y para ello ella señalaba que esta ley podía ayudar realmente en la reducción de los permisos a adoptar en general, ¿no? Que podía ayudar en este marco. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuáles fueron estos argumentos fuertes que hicieron posible en realidad que se apruebe y se publique esta ley en este corto plazo, además gestionándose, como bien dices, por un gobierno y siendo apoyado por la contraparte, digamos, en el legislativo? Y si estas medidas adoptadas en verdad van a generar este efecto positivo que se espera en Chile. Mira, Ángela, yo creo que hay tres factores bien relevantes que posibilitaron que, que esta ley se promulgara en un tiempo récord. La primera situación, como mencioné, tiene que ver con la situación de crecimiento económico muy débil de Chile. Estábamos acostumbrados, como decía yo, en la década de 1990 a crecer al 6%, en la década de 2000 a 2010 a crecer al 4,4, 4,5%, y en los últimos 10 años, en cambio, en Chile hemos crecido a un promedio del 2%, lo que daba cuenta que eso tiene un impacto real en el empleo, en un impacto real en la recaudación fiscal. Y entonces la capacidad de nuestro país de poder generar mayor riqueza estaba siendo totalmente ahogada, y había que buscar mecanismos de inversión, de atracción de inversión, tanto nacional como extranjera. En ese marco, de hecho, mucho inversionista chileno empezó a buscar otros países para invertir, y entonces vimos una situación de desinversión relevante. Eso unido a que efectivamente los tiempos de tramitación de permisos habían cambiado y se habían aumentado considerablemente. Eh, como yo les decía, a partir del año 97 en Chile es obligatorio el sistema de evaluación de impacto ambiental para algunos proyectos. Pero antes de eso, la agilidad y el dinamismo de la economía daba muy buenos réditos en materia de crecimiento, en materia de empleo, en materia de inversión. Y entonces, ese primer aspecto, como quien dice, de permiso, de falta de inversión a propósito de los permisos, yo creo que fue un gran motor para el éxito de este proyecto de ley. El segundo motor, creo yo, que fue que este es un proyecto de ley que encontró una acogida muy relevante en la oposición política. O sea, el presidente Boric encontró mucha oposición en sus proyectos de ley en el Congreso, pero este proyecto de ley en particular fue apoyado por la oposición, y yo diría que cuando el ministro de Economía lo presenta al Congreso, su gran aliado fue la oposición y no los partidarios del gobierno. Y entonces contar con el apoyo político de la oposición ayudó a que esto saliera de manera muy rápida. Y yo creo que como tercer aspecto también había que reconocer que en Chile la situación del cobre, cómo subía y ha subido en precios récords, el éxito del litio
y la dificultad para desarrollar proyectos de hidrógeno verde, en la cual Chile tiene muy buenas condiciones geográficas y climáticas, la oportunidad para desarrollar data centers, la oportunidad que en Chile había también para desarrollar plantas de almacenamiento de energía. Era como una gran oportunidad, era una gran ventana. En Chile veíamos que estábamos en una situación históricamente muy favorable por los precios de los commodities, por la necesidad de desarrollar energías renovables, en las cuales en Chile, a propósito de la radiación solar que hay en el norte de nuestro país, por la gran costa ventosa que tenemos, por la angosta faja que hay entre la cordillera y el mar, que da lugar a ríos que pueden generar hidroelectricidad, eh, el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde, de almacenamiento de energía, y Chile como hub de data centers era una especie de oportunidad histórica que estábamos desaprovechando a propósito de lo difícil que era obtener la autorización de estos permisos. Entonces se juntó por una parte, como decía yo, la débil crecimiento económico y la necesidad de meterle inversión a Chile. Por una parte, el gobierno, cuando ingresa este proyecto de ley, encuentra un apoyo muy potente de la parte de la oposición, cuestión que nunca sucede en Chile, es muy excepcional que suceda. Y por otra parte, estábamos, desde el punto de vista de la oportunidad de desarrollar proyectos como hidrógeno verde, minería del cobre, minería del litio, data centers y almacenamiento de energía, en una posición muy privilegiada respecto de otros países que no estábamos pudiendo aprovechar por este cuello de botella de los permisos. Gracias, Manuel José. Efectivamente, ¿no? Qué importante es generar consensos en las leyes para justamente tener un impulso y una meta como país, ¿no? Si tenemos un crecimiento económico débil y nuestra meta es justamente cambiar ello, esto puede ser determinante para poder conseguir mejoras reales, ¿no? No parches pequeños, sino un real cambio e impulso en la economía y en el país. Y me gustaría hacerle una pregunta a Gonzalo, justamente respecto de estos temas. ¿Cuáles son estos puntos, aspectos determinantes o principales que deberíamos abordar en el país para generar una real simplificación y poder también utilizar esta y aprovechar esta oportunidad histórica, como señala Manuel José, para poder impulsar y poner en valor nuestros recursos naturales, entre ellos los minerales? Sí, hay un tema que justamente me llamaba la atención cuando contaba Manuel José la experiencia de cómo se llegó a este consenso o a esta aprobación en Chile. eh, y es que, la verdad, Chile siempre ha llevado, digamos, el liderazgo a nivel mundial, no solamente de la producción de cobre, sino de la conciencia de la importancia del sector minero como país o para el desarrollo de un país. Las encuestas siempre te muestran que en Chile hay ese reconocimiento respecto a la importancia de su sector minero por encima de otros países mineros, y ya no estoy hablando del Perú, te hablo de Australia, de Canadá. En Chile, en el poblador, digamos, todavía hay bastante de esa conciencia respecto a la importancia de tener o la importancia para su economía del sector minero. Importancia que la tenemos también en el Perú, por supuesto, o sea, y que la tenemos en muchos países más. Pero en Chile, en cuanto comienzan a sentir que la economía no están dando al ritmo que debería estar, inmediatamente voltean al sector minero y se preguntan qué hacemos. Y esa creo que debería ser la actitud también en el Perú. O sea, ¿qué está pasando para que no crezcamos lo suficiente? Cuando mostraba las cifras de lo que se ha perdido por permisos, trámites, en los últimos 10 años en el Perú, y mostraba los números, también había una cifra relevante respecto a lo que hemos podido crecer. No 3,9%, con lo que quizás algunos han estado tranquilos diciendo, bueno, hemos crecido más que el promedio, pero la cifra te dice que si hubiéramos invertido esos más de 30.000 millones que están simplemente paralizados por permisos, el crecimiento hubiera sido de 4,7% del país. Entonces, ese era el momento de decir, ¿por qué no estamos creciendo más? Y voltear a mirar al sector minero y decirse inmediatamente qué está fallando en cuanto a trámites, ¿no? Porque una vez más, acá no estamos poniendo en riesgo
la sostenibilidad ambiental ni social de los proyectos. De hecho, la sostenibilidad se fortalece cuando forma parte de un sistema que funciona, no se debilita. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a un sistema de permisos que funcione, que sea eficiente, para poder justamente apuntalar esos proyectos, o sea, darle eficiencia a los trámites para poder sacar adelante un proyecto no debilita para nada la regulación ambiental, social, la sostenibilidad, sino por el contrario, la fortaleza. Con eso, con ese convencimiento creo que podríamos avanzar a algunos de los dos o tres puntos que decía serían claves para mejorar la regulación. Y digo mejorar, no quiero ahondar en simplificar, porque para mí es lo mismo. ¿Ya? Pero bueno, básicamente uno es mejorar la capacidad técnica interna, no solamente en cantidad, sino calidad de los mismos recursos que aprueban los proyectos. ¿No? Volver a tener esos entes técnicos de aprobación. Un ejemplo claro nos lo está dando hoy el SENACE, cómo ha apuntalado a eso y ha dicho vamos a darle calidad técnica a los evaluadores y ciertamente se está sintiendo la diferencia en los plazos. No en la rigurosidad ni en la capacidad, no se está sacrificando eso, sino en los plazos. Mejora inmediatamente los plazos porque tienes gente con más capacidad técnica para afrontar permisos que lamentablemente todavía son complejos. ¿Y cómo ahondar la complejidad? Una vez más, se tiene que hacer una revisión exhaustiva de todos los procesos y segundo, aplicar tecnología. Creo que si apuntamos a esas tres cosas, dar capacidad técnica, buscar o revisión de los procesos y aplicar profundamente tecnología para trámites que deberían ser muy simples, las cosas andarían mucho más rápido. Lo cuarto ya es legal, ¿no? Hay figuras, como decíamos, que están en nuestra legislación, que no debería haber ningún problema en aplicarlas con control posterior, ¿no? Como el silencio administrativo positivo, por ejemplo, ¿no? No debería haber ningún inconveniente en eso. Pero creo que lo más importante, parte por donde empecé este comentario, ¿no? Que el Perú se dé cuenta que el gran paso que daríamos simplemente preguntándole o volteando hacia el sector minero y preguntándole cómo hacemos para que digamos, para que tu cartera de inversiones avance más rápido y la respuesta inmediata va a ser, acá hay una oportunidad de mejora enorme simplemente revisando la tramitología, ¿no? Gracias, Gonzalo. Y me quedo con esa frase, ¿qué hacemos para crecer más? En realidad es una oportunidad enorme, tenemos recursos naturales, los precios de los commodities, como nos había señalado José, tenemos además interiorizado en las empresas todos estos riesgos asociados a ambiental, a seguridad social, en fin. Entonces, el desafío está en nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este cambio para en realidad gestionar los permisos adecuadamente y ponerlos en valor? Y además, como ya nos mencionaba también Carla, que los que están también en este momento operando, reducir todos estos riesgos para que estos recursos también se coloquen adecuadamente en gestionar más proyectos. Sin más, quisiera agradecerles a Carla, Manuel José y a Gonzalo por su participación. Ha sido muy interesante, me quedo con varias ideas y comentarios desafiantes también para nosotros para poder realizar las mejoras necesarias. Gracias a todos. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gusto de verlos a todos. Muchas gracias, mucho gusto.